Buen día, muchachos, muchachas y muchaches, o como quieran verlas. Sean todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que viene siendo la unidad 6, que es con causa, con causa médico-legal. Vamos a ver las definiciones, las características de estas. Es un tema relativamente corto, digo, son un par de temas que se tienen que ver y que están muy relacionados a todo lo que hemos visto o lo que se ha suscitado con las unidades anteriores, aunque en realidad normalmente a veces la concausa se ve desde el inicio, precisamente en lo que se habla con responsabilidad profesional, en secreto médico, etcétera, etcétera. Este, pero se pone hasta la unidad posterior, es decir, se pone hasta la unidad 6 por la situación de que a veces se llega a ver, por ejemplo, ciertos temas, o primero tenemos que verlo relacionado a las lesiones antes de verse precisamente eh, con los temas relacionados a traumatología forense principalmente, ¿no? O sea, todo lo que es relación de lesiones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno. Este tema voy a compartirles aquí lo que viene siendo la presentación. Vamos a verla. Eh, ay, Déjenme tantito, nada más bien es escape. Vamos a empezar aquí al inicio. Sorry, ahí estamos. Entonces vamos a ver lo que viene siendo con causa médico legal o la unidad 6 específicamente. Vamos a ver primero las generalidades. Específicamente, antes de ver lo que es el término o la definición de con causa, primero tenemos que definir lo que es precisamente causa, ¿no? Esta, según la Real Academia de la Lengua, tanto de la española como la mexicana específicamente, la definición de la palabra causa se le da a lo que se considera como fundamento u origen de fundamento u origen de algo, ¿no? Específicamente eso va a ser lo que es el término de causa. Obviamente en la medicina nosotros a la palabra causa, o más bien lo adjudicamos al término de etiología, es decir, etiología viene siendo logos, estudio de etios causa, ¿no? Entonces nosotros como médicos específicamente nos enfocamos mucho a determinar o a buscar el origen o la causa de lo que genera precisamente todo el proceso de las alteraciones estructurales o funcionales que se puedan llegar a presentar tanto dentro como fuera de nuestro cuerpo, es decir, precisamente la patogénesis, de dónde proviene, de dónde nace, dónde se crea esas alteraciones estructurales o funcionales, ¿no? De lo que habitualmente nosotros manejamos como la fisiología o en su defecto también la fisiopatología en su momento dado. Digo, tomando en consideración precisamente que todo lo que es la fisiología habitual o las primeras funciones habituales o primarias que tenemos en nuestro cuerpo, igual también tenemos algunas alteraciones desde el punto de vista secundario o general que manejamos nosotros, ¿no? Entonces, en la medicina nosotros lo vemos de forma constante y comúnmente porque de alguna manera es la forma en que donde nosotros tenemos que sacar o generar el origen de todo lo que nosotros queremos conocer, precisamente también para nosotros determinar tal cual un diagnóstico y en su defecto dar un tratamiento. Sin embargo, a veces esto no llega a ser en un momento dado tan preciso, no llega a ser tan común de alguna manera. A ver, permítame tantito. Tan preciso, tan común como se pueda llegar a dar de alguna forma en algunas situaciones o circunstancias en general. Pero aún así, a pesar de ello, nosotros manejamos lo vemos, digamos, como parte importante, más no fundamental al momento de nosotros estar atendiendo a un paciente, ¿no? Es importante al momento de la práctica médica, ¿por qué? Porque nosotros de ahí podemos también tomar en consideración cuál fue la raíz o el origen que genera lo que actualmente tenemos y eso también nos puede contribuir a muchas soluciones a todo el conflicto, en este caso el problema, ¿no? O a la enfermedad. Pero desde el punto de vista de la medicina legal, también obviamente lo utilizamos y utilizamos la etiología propiamente y la seguimos manejando
como tal, de saber cuál fue el origen de todas las afectaciones y esas enfermedades. Sin embargo, para el punto de vista legal, o sea, para el derecho específicamente, nosotros aquí le tenemos que dar ese origen, pero para ver la certeza. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista, desde el punto de vista del derecho, precisamente, nosotros necesitamos saber con mayor certeza de dónde proviene o dónde se originaron esas alteraciones en el caso en el ser humano precisamente, para poder determinar, dar, ya dependiendo según las circunstancias, dar una sanción o una sentencia a la persona que provocó en su momento dado o que generó o quien haya sido el responsable, ya sea nosotros mismos o en su defecto quizás si fue la misma naturaleza o fue otra persona o personas las que generaron ese tipo de alteraciones, pues precisamente darles una pena, o sea, y que cubran precisamente lo que es el daño, o sea, se haga la reparación, valga, de esa alteración, ¿no? O sea, de esa alteración funcional o estructural que la persona o el lesionado está recibiendo. Entonces, la casualidad precisamente o las causas precisamente van a estar en relación con la certeza y precisamente en base a esa certeza que tenemos que tener nosotros va a haber tres tipos de opciones. Que para nosotros, para el punto de vista de la medicina legal y forense, obviamente, para el derecho tiene que haber, son tres opciones que se dan. Si se presenta algo, es decir, si esta es cierta o es hipotética, o en su defecto, si es directa o es indirecta, o si es total o es parcial. Prácticamente las tres, de alguna manera, me dan a entender que o están o no están presentes de forma, pueden estar las tres presentes, o sea, decir que es cierta, que es indirecta y que sea parcial, o que puede ser cierta, puede ser directa o puede ser parcial. O sea, se hace la combinación de esas tres opciones. Sin embargo, es o una o la otra, no pueden estar las seis presentes en una situación de causa, valga, cuando se presenta precisamente un suceso, ya sea un incidente, un accidente, un homicidio, un suicidio, o sea, puede decirse que puede ser hipotético, puede ser cierto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en base al derecho, precisamente se dan estas tres opciones y muchas veces, a causa de estas circunstancias, no precisamente ves causa-efecto, es decir, no por alguna situación que se está dando va a haber una consecuencia del misma, o sea, más bien la consecuencia no puede ser generada en varias ocasiones, no generado por una sola causa, sino que pueden ser varias en su defecto que se van a presentar, que van a generar un mismo efecto, precisamente. Y sobre todo esto se da en lo que es la práctica médica. Perdón, lo siento. Sobre todo se da precisamente en lo que es la práctica médica y esto puede ser que genere una producción de concurrencia o de muchos tipos de causas, ¿no? Entonces, a eso, en la medicina legal y obviamente en el derecho, se le denomina concausa o causa recurrente cuando una circunstancia va en conjunto con otra causa que genera un efecto. Es decir, yo puedo tener una causa o dos causas y van a generar un mismo efecto. O sea, el resultado va a ser uno solo, a pesar de que varias causas van a generar precisamente que se dé ese efecto. A eso se le va a conocer como concausa. Precisamente por eso tenemos varios tipos de concausas y vamos a ver ellas. Entre ellas están las preexistentes, las simultáneas y las posteriores, ¿no? Vamos a ver primero las preexistentes, que también se le conocen como concausas anteriores, y estas son las más comunes, o sea, son las más comunes que se presentan desde el punto de vista de la medicina legal, pero también son las más problemáticas, precisamente, sobre todo en la práctica ya de la pericial, tanto pericial médica como pericial de cualquier, valga, perito en general, puede ser criminalista, puede ser quien sea, valga, en forma general, va a presentar de forma diaria. Este es el primer problema. ¿Por qué? Porque en su defecto, si descartamos, digamos, estas concausas, automáticamente ya podemos hacer fácilmente la reparación del daño. Sin embargo, si se están presentando o se están suscitando estas llegan a ser muy complicadas porque se tiene que hacer un estudio o una valoración más exhaustiva al momento de estar determinando
las características de las lesiones, ¿no? Entonces, aquí la concausa persistente son casos, por ejemplo, donde el lesionado ya tiene una patología o una enfermedad previa al suceso que pasó. Aquí tomamos suceso como accidente, como incidente, como les repito, homicidio, suicidio, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que llevó precisamente al proceso jurídico o al suceso jurídico, a eso lo vamos a llamar suceso jurídico, suceso tal cual, ¿no? O sea, puedo decir incidente o puedo decir accidente y es lo mismo, ¿no? Entonces, precisamente cuando la persona tiene una patología, una enfermedad previa, a eso se le va a conocer como estado anterior. Sin embargo, se va a definir ante el derecho como la predisposición patológica o dice menoscabo somático, es decir, o funcional, es decir, aquella predisposición de padecer alguna enfermedad o alguna patología, ¿sí? Porque no puede ser enfermedad propiamente, puede ser que yo tenga predisposición a tener diabetes y eso es una enfermedad, pero también puedo tener predisposición a que yo pueda tener una facilidad para yo traumatizarme o lesionarme en cuanto yo reciba ese trauma, es decir, esa violencia externa que genere precisamente las lesiones o los traumatismos. Ya sea que sea conocida o no esa predisposición, o sea, que se esté registrado previamente, que yo, por ejemplo, me haya hecho un estudio genético y en él pueda ver que yo tenga esa predisposición genética a ser susceptible, por ejemplo, a cierto tipo de lesiones o traumatismos que otra persona, ¿no? Entonces, es muy importante aquí, como dicen, que esté también, pueda estar conocida o reconocida en el gremio médico tal cual y que pueda llegar al momento de que se sufra precisamente la lesión, o el traumatismo en su momento dado y se tenga ese conocimiento, ¿no? En estos casos se pueden dar dos tipos de circunstancias cuando se tiene esa predisposición que la lesión al momento que ya se presenta la violencia externa, o sea, que se presenta el trauma precisamente, la lesión pueda llegar a agravarse más del estado anterior, o sea, es decir, el estado anterior puede producir que la lesión sea muchísimo más, el estado anterior puede producir que la lesión al momento que se genera se agrave más, o sea, se haga más extensa o más profunda y obviamente genere que la persona reciba mayor daño, ¿no? O sea, que tenga mayor alteración. O en su defecto, que el efecto del traumatismo, o sea, tal cual del impacto del trauma, sea más intenso de lo que se espera, obviamente, ¿no? A causa precisamente de ese estado anterior, o sea, de esa predisposición o patología que la persona tenga, ¿no? Ejemplos comunes es una persona que tiene un aneurisma, si recibe, por ejemplo, una contusión, o una caída previo a un aneurisma, pues obviamente esto va a generar que en vez de que se genere un hematoma, bueno, igual se puedan generar varios hematomas y esto puede generar en su defecto la muerte, ¿no? Casos de cánceres, por ejemplo, esas alteraciones, recordemos que las células cancerígenas son teratogénicas, es decir, vienen con alteraciones estructurales y funcionales que como bien pueden llegar a provocar en un momento que las células o los tejidos sean más resistentes o sean más friables, en un momento dado puede haber ruptura, algún desgarro y obviamente la lesión o genere esa patología que aumente más, ¿no? Leucemias, en el caso de, sobre todo para las defensas de nuestro cuerpo, etcétera, ¿no? Luego tenemos la con causas simultáneas. Estas normalmente aparecen en el instante que ocurre el suceso, o sea, que da el incidente o el accidente. Normalmente, casi siempre se da, por ejemplo, que hace que modifique el efecto lesivo, es decir, que la lesión se vea afectada, digamos, al momento que se está dando de forma simultánea, precisamente, la alteración, digamos, o el estado que tenía previo la persona, ¿no? No es previo, sino que al momento de se está dando, o sea, sin tener de alguna manera, el efecto, tenga que ver, digamos, como un estado patológico previo, sino que se está dando al mismo tiempo por una situación que la misma persona se está conllevando. Por ejemplo, puede que aumente o disminuya, eso sí, el efecto de la lesión,
Aquí sí no es como en los persistentes, que esto en su mayoría, más bien en los persistentes va a aumentar lo que viene siendo o va a agravar la lesión en un momento dado, y esto al momento de estar haciendo la reparación del daño, pues obviamente va a ser, van a querer, digamos, darle mayor sentencia, digamos, o sanción, cuando en realidad no fue así porque ya tenía esa predisposición esa persona, ¿no? Obviamente va a depender mucho del caso según o de la mecánica en cómo se dieron las circunstancias. El ejemplo en el caso de las concausas simultáneas es el disparo que recibe una persona que contiene un chaleco. Imagínense un policía, tiene su chaleco antibalas. En ese momento está recibiendo el impacto, digamos, de la bala, pero el chaleco lo hizo de protección. En vez de generarle en un momento dado lo que viene siendo una herida, por ejemplo, le va a generar una contusión. Esa contusión no fue tal cual generada por la persona, sino que al momento se genera en un momento dado la perforación o en el chaleco, pero se genera contusión en la persona. O sea, se están generando dos tipos de lesiones diferentes. Aquí, por ejemplo, puede que el chaleco en un momento dado sirva o funcione en un momento dado como protector, pero a veces puede llegar al mismo tiempo generar una contusión primero, y si logra perforar porque el chaleco está en malas condiciones, también se genera una herida, o sea, hace una doble lesión, digamos, y se dan al mismo tiempo. Pues, o sea, se genera esa doble lesión por la situación de la misma persona, ¿no? Luego las con causas sobrevenidas, que estas también se le conocen como causas posteriores, precisamente son las que se dan después del suceso. A estas más bien las vamos a definir, estas modifican las consecuencias del efecto. Aquí sí estamos viendo que el efecto, o sea, la consecuencia que que recibes después de haber presentado las lesiones, no se van a manifestar en el momento exacto, sino que se van a manifestar después de haberse presentado las lesiones. Por ende, nosotros en la medicina lo podemos determinar como las complicaciones o las secuelas sobrevenidas. O sea, es lo que aparece después. Aparece después, no precisamente al momento que tenga que verse, digamos, manejado, sino como parte de la misma lesión, sino una consecuencia que esta conllevó precisamente, o sea, otra causa que pudo haber generado precisamente de la lesión original. Aquí lo que tenemos mucho que tomar en consideración precisamente es la historia natural de la enfermedad. O sea, tomemos en consideración que si una parte de nuestro cuerpo está siendo traumatizado o está siendo lesionado, hay que ver el curso de las lesiones. O sea, también las lesiones, obviamente, si yo tengo una pérdida continua del tejido, por ejemplo, en el tórax, obviamente va a haber consecuencias. Acuérdense, pueden entrar desde microorganismos, puede haber infección, puede haber pérdida de tejido sanguíneo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, dependiendo obviamente de la zona, van a ser precisamente las consecuencias que esta lleva. El ejemplo, en un paciente politraumatizado que tuvo un accidente automovilístico, se permanece, pues imagínense un paciente politraumatizado, se le hacen cirugías, se le hacen todos los procedimientos para reparar lo que son las lesiones en el momento, pero sabemos perfectamente que un paciente politraumatizado va a estar hospitalizado durante mucho tiempo, o sea, más de 15 días. Esto puede llevar a presentarse que a base de tantas cirugías y a base de tantas coagulaciones o circulación y demás y tratamientos que se le da, van a formar coágulos, que estos pueden llegar a generar una trombosis venosa profunda o ay, se me fue el otro. Bueno, vamos a dejarlo en trombosis venosas profundas, precisamente por lo mismo de estar postrado por tanto tiempo a una neumonía hipostática, perdón, o trombosis también, inclusive que pueden llegar a generar hasta el infarto, ¿no? Esa es una causa que se generó con otra causa precisamente que fueron posteriores a la lesión precisamente. Entonces, estos son los ejemplos de alguna manera los tipos de concausas. Ahora bien, tomemos en consideración que para cuando nosotros tenemos una causa y obviamente tenemos una concausa, o sea, que no precisamente sea una causa-efecto, sino que sea una concausa y precisamente un efecto,
Lo más importante de la razón por la cual se estudia o se determina, les repito, es precisamente el principio básico del derecho, que es el que ocasiona de que si hay un daño, tiene que haber una reparación del mismo, o sea, tiene que repararse de forma integral y completa, o sea, integral, estamos hablando, estoy cayendo quizás en en una ambigüedad, pero en realidad es hacerse la reparación completa e integral. Cuando hablamos de integral es no solamente decir, ah, bueno, ya te reparé económicamente, no. Se tiene que recuperar absolutamente todo o hacer la reparación de todo lo que se vio alterado en esa persona, ¿no? Entonces, en el caso del médico, precisamente, sobre todo desde el punto de vista de medicina legal, se tiene que hacer valoración. De ahí la importancia de que no es la misma que nosotros en la medicina estemos estudiando las causas desde el punto de vista de la etiología, porque no le damos esa importancia o no requiere tanta relevancia, porque al final el resultado es sacar un diagnóstico y obtener un tratamiento. Y sí podemos ver el origen, sí, por supuesto que sí. ¿Puede contribuir a ayudarnos en la medicina? Por supuesto que sí, pero el paciente al fin y al cabo ya se curó, o sea, digamos que ya se reparó el daño, valga, ¿no? Pero en el caso de la medicina legal, aquí nosotros tenemos que realizar esa valoración exhaustiva para poder determinar si efectivamente todo lo que ha sucedido, todo lo que pasó o las lesiones que ésta tiene, tienen que ver o hay una relación con respecto al suceso que se dio y obviamente hacer esa relación íntegra entre uno y el otro para poder que el derecho, bueno, en este caso el proceso jurídico, los jueces de una buena sanción y esté relacionado, o sea, que aumente o disminuya, digamos que la sanción en este caso, ya sea que la persona requiera repararlo, ya sea económicamente o en su defecto que pues tenga que cumplir una sentencia, ¿no? Entonces, obviamente aquí hacemos dos tipos de valoraciones. Se hace la valoración del estado anterior, ¿sí? Precisamente por la cuestión de la concausa de preexistentes que puedan llegar a tener. La valoración médico-legal del estado anterior, se hace una prueba del tipo, Dios, pareciera como si alguien pasó. Estoy en mi casa. Y de noche. Ah, la valoración del estado anterior, precisamente, esta es una valoración pericial que es esencial para poder nosotros cubrir cuatro aspectos desde el punto de vista del derecho. Una es hacer que el daño actual que tiene que está sufriendo la persona, o en este caso el lesionado, una vez que ocurrido el suceso. Aquí tenemos que ver primero, valorar y que en el momento que la persona está siendo dañada, o sea, que está recibiendo el daño, ver primero, que de una vez que ya ocurrió el suceso, precisamente valorar todo ese proceso. Luego demostrar que precisamente la relación de la casualidad, precisamente, o sea, de las causas de las lesiones actuales, tiene que ver con el traumatismo o la lesión que éstas se presentan. O sea, si yo ya estoy haciendo valoración del daño, o sea, estoy haciendo una revisión por completo del paciente, de todas sus lesiones o traumatismos, luego voy a ver si tienen la relación con la casualidad, o sea, con todas las causas o con causas que en un momento llega a estar. Luego hay que revisar el estado anterior, o sea, es decir, la con causas anteriores o la con causas persistentes, para ver si esta está, que ya puedan estar en un momento dado acreditadas o están en informes previos, como es el expediente clínico, o que sea presumible. Por ejemplo, los casos de personas como su servidora, que tengo yo obesidad mórbida y en un momento dado, si a mí hacen una lesión, donde con mi obesidad, obviamente, no voy a tener alteraciones, puedo tener alteraciones en el metabolismo y esto contribuir a que no tenga una buena cicatrización, entonces eso puede generarme precisamente un estado anterior. Aquí va a depender, les repito, de lo que ya exista documentadamente hablando, o sea, que esté en el expediente clínico o que esté en informes previos o en su defecto, las características de la persona que me pueda llevar en un momento dado a generar morbilidad y esto en su defecto, que se pueda presumir que la persona lo tenga un estado anterior previo a la lesión, ¿no? Y cuatro, la modificación que ha ocasionado precisamente el estado anterior
en el curso evolutivo. Aquí, por ejemplo, recordemos que tenemos que ver la evolución de todas las lesiones. Obviamente, las lesiones, como lo hemos visto en traumatología, bueno, como me imagino que lo estamos viendo precisamente o lo terminamos de ver en todo lo que son las lesiones, vemos que todas las lesiones tienen características morfológicas y tienen una secuela, o sea, una consecuencia. Hay un tiempo, de alguna manera, desde el punto de vista general y desde el punto de vista particular, de cómo es que se están dando todas las lesiones y las características de la misma. Entonces, vemos todo lo que se sufre, las lesiones sufridas en el suceso o en el accidente, incidente, lo que sea, y estas tienen una secuencia. Entonces, lo que vemos es si ese estado anterior precisamente va a influir en lo que viene siendo en la valoración de las lesiones que está presentando actualmente el lesionado, valga la redundancia. El traumatizado, o sea, decirlo así, ¿no? Y luego tenemos la evaluación médico-legal, la otra valoración médico-legal que viene siendo la relación con la causalidad. Aquí, a diferencia del término de causa, vamos a darle desde el punto de vista del derecho precisamente a la casualidad, perdón, a la causalidad. Tenemos causa, que ya lo vimos, y ahora vamos a ver el término de causalidad según el derecho. Esta se refiere a la relación entre la conducta, ya sea que sea el acto, la acción o la omisión. Acción es realizarlo, omisión es no realizarlo, no efectuarlo, ¿no? De la gente y de sus consecuencias. Aquí tomemos en consideración que agente no viene siendo solamente y exclusivamente el objeto. Recordemos que puede ser persona también o la misma naturaleza se puede convertir en el agente que está generando la lesión, ¿no? Entonces, para eso hay criterios que hay que tomar en consideración precisamente para poder hacer esa relación entre todo lo que exige de forma clásica para poder establecer esa relación entre las secuelas, o sea, las consecuencias que estas está llevando la lesión y el traumatismo propiamente o la causa que está generando precisamente las lesiones en esa persona, es decir, las consecuencias, ¿no? En primer lugar, que la naturaleza adecuada de la alteración estructural o funcional, o sea, ya sea traumatismo o lesión, para poder producir este tipo de lesión. Aquí tenemos que tomar en consideración cuáles son las características propiamente de la lesión, ¿sí? Que puedan generar precisamente esa alteración estructural o funcional, ¿no? Luego, dos, que la lesión pueda tener una etiología postraumática. Aquí cuando estoy diciendo de una etiología postraumática es que muchas veces el origen de esta lesión, o sea, lo que lo llevó, va a ser que genere alteraciones o consecuencias posteriores. Es el ejemplo precisamente de una perforación, quizás con una herida, punzante, por ejemplo, en tórax, por ejemplo, va a causarme una perforación pulmonar. Y les menciono, por ejemplo, precisamente la consecuencia, puede ser, obviamente, la perforación puede causarme un hemoneumotórax, es decir, presencia o entrada o salida de aire entre lo que es las pleuras y lo que es la cavidad torácica y los pulmones, que el pulmón se colapse, obviamente, y a su defecto infección. Todas esas vienen siendo lesiones o orígenes postraumáticos, ¿no? O sea, tomemos en consideración que también el mismo agente puede traer bacterias o microorganismos que generen neumonías y generen otras cosas, ¿no? Luego, tres, que existe una correlación topográfica. Aquí es muy importante al momento de estar haciendo nosotros la investigación de las lesiones. Nosotros vamos a hacer la investigación de las lesiones y las vamos a describir sus características tanto generales como específicas. Esto es muy importante, por eso les hacía mucho la referencia con respecto a sus exposiciones de que explique las características morfológicas, porque esa es la guía que me va a determinar en un momento dado si hay o no consecuencias de la misma. Ahora bien, si yo tengo 3, 4 lesiones en tórax y resulta que cuando yo llevo o mando todas esas relaciones al Ministerio Público, por ejemplo, y ellos me dicen que la persona nunca, o sea, que los testigos, por ejemplo, dicen o relacionan que esas lesiones no tienen nada que ver con ese suceso, entonces aquí ya le quitamos el efecto del mismo o podemos pensar que tenga la persona
otra alteración o que se lo haya inclusive autoinfligido, ¿no? O sea, se da esa consecuencia en un momento dado. Tiene que haber esa relación topográfica de donde se considera que se dio precisamente o se generaron las lesiones, ¿no? No es la misma que yo tenga, por ejemplo, una equimosis en ojo y en realidad me dieron a mí me dieron una contusión a nivel de la mandíbula. O sea, hay que ver o determinar esas causas, ¿no? Luego, 4, la continuidad sintomática. Obviamente, recordemos que la lesión va a generar síntomas, o sea, una alteración estructural funcional. Recordemos que desde el punto de vista interno, si no fuera generado externo, o sea, esa alteración como todas las alteraciones en nuestro cuerpo, van a generar síntomas, signos y síntomas, desde dolor, fiebre, mal estado general, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, astenia, dinamia, pérdida de peso, o sea, hay muchos síntomas en cada una de las lesiones, ¿no? Dependiendo, obviamente, la zona topográfica, como mencioné en el punto anterior, obviamente va a ser la continuidad de los síntomas y que estos tengan relación. Aquí tenemos mucho que meter lo que es la historia natural de la enfermedad, desde el periodo prepatogénico hasta el periodo patogénico propiamente, que va desde los inicios, signos y síntomas, y vemos su evolución. Sabemos y tenemos ese conocimiento de esa evolución, ¿no? 5, que se cumpla con el criterio cronológico. Aquí también no solamente vamos a ver los síntomas, sino los tiempos. Nosotros sabemos perfectamente que en la medicina no podemos determinar tiempos exactos, pero sí por lo menos sabemos que en base a los síntomas que se pueden llegar a presentar, algunos síntomas no se van a presentar antes que otros. En su mayoría tenemos más o menos la conciencia de ello y también tenemos las aproximaciones de tiempo en un momento dado cronológico que se van a presentar. Es muy difícil en un momento dado dar tiempos exactos, pero sí podemos dar aproximados. Y estos aproximados tienen mucho que ver con las características morfológicas y fisiológicas que todo ser humano puede llegar a tener según la edad, según el sexo, el peso, la estatura. O sea, nosotros hacemos esas aproximaciones, esos cálculos de alguna forma, ¿no? Y repito, podemos poner aproximados, pero sabemos perfectamente que ningún padecimiento me va a llevar más o menos tiempo del que nosotros podemos llegar a calcular en un momento dado. Dependiendo obviamente también del tipo de lesión y la zona lesionada, ¿no? 6, la integridad previa de la zona, es decir, en la zona donde se afectó específicamente, aquí tenemos que revisar si había o no previo, si estaba sustentado o no previo, que esa persona tenía alguna alteración estructural o funcional. Ahora bien, puede que en un momento dado, sin que la persona se hubiera enterado, o sea, porque por ciertas circunstancias, ya sea que esa persona no haya acudido, no sé, o igual el médico no se haya percatado en la práctica médica o alguno de sus médicos que esa zona quizás tenía alguna patología o que tenía alguna malformación y que en un momento dado eso tengamos que revisar a descartar de que sí haya características en donde me determine que efectivamente la persona sí tenía esas alteraciones previas o en su defecto no las tenía, ¿no? Y por último, la 7, excluir una causa externa de las lesiones. Es decir, yo aquí tengo que ver que no haya sido generado precisamente por la naturaleza, que no haya sido generado quizás como autoinfligido o puede ser generado autoinfligido, pero descartar todo lo que esté por fuera precisamente de las lesiones. O sea, es decir, que nada interno ni nada externo haya sido lo que se relacione al momento que se dio la mecánica, ¿no? Por eso les hacía mucho hincapié a ustedes, muchachos, en cuanto a lo que venía siendo, les estuve haciendo mucho hincapié, o creo, espero que haberlo hecho, según yo sí, con respecto a lo que son las lesiones. Es decir, las características de cada lesión es lo que se tiene que ver es la descripción general y específica, pero sobre todo la más general, porque eso es lo que les va a dar la secuencia, les va a dar la mecánica en un momento dado y es lo que va a ayudar desde el punto de vista jurídico a las personas que nos dedicamos, digo, me incluyo obviamente, a las personas que nos dedicamos a estas áreas, poder determinar efectivamente que se dé
la mecánica, obviamente que se dé la mecánica de cómo se dieron las cosas. A ustedes las las lesiones son las que les van a describir cómo realmente pasaron las cosas, no tal cual las otras personas o los demás son los que lo van a describir. Ninguna persona. Puede que, a menos de que ustedes hayan sido testigos, pues entonces sí, y aún así la percepción de cada quien puede ser diferente. Realmente la verdad se va a ver a través de las lesiones, o sea, de la traumatología, de la tanatología, de la patología forense, que creo que ya se los ha de haber mencionado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto viene siendo, creo yo que ya terminé. Espero yo que haya alcanzado a terminar el viernes. Este viernes, el viernes 1 de abril, que haya terminado precisamente los temas y que este haya sido el último. De todos modos, yo lo grabé por aquello de no te más. En fin, voy a subir, si es necesario, pues lo voy a subir este video. Y si no, pues aquí queda, va a quedar recordado para siempre. Bueno, que tengan un buen día. Espero que no sé a qué horas estén viendo este video. Cuídense mucho y nos vemos, pues si se les pasa este video, nos vemos el próximo lunes, 4 de abril. Bye bye.